Buenos días, licenciado. Hoy le vengo a presentar mi examen final, el cual consiste en una síntesis de toda la clase de Historia de Guatemala 2. Como podemos ver aquí en la clase 1, podemos ver la rueda de la vida y la independencia de Guatemala. Ahora, ¿qué es la rueda de vida? La rueda de vida es una de las herramientas de autoevaluación que nos sirven a ver diferentes tipos de aspectos de nuestra vida diaria. Y como podemos ver aquí, sirve para que podamos colorear qué tan bien o mal estén todos estos aspectos. Ahora, en la independencia de Guatemala, fue un acto realizado el 15 de septiembre de 1821, mediante el cual el Reino de Guatemala buscaba romper todo lazo con el Imperio español, tanto político como religioso y demás. Después de esto se constituyó la entidad nacional que se llamaría después República Federal de Centroamérica. Antecedentes. En la América Española se iniciaron en 1810 rebeliones en todo el continente en donde estaban los españoles. En el Reino de Guatemala hubo desde 1811 rebeliones y conjuras independentistas, pero estaba el general y el capitán José Busmante y Guerra, los cuales sometieron a todas estas rebeliones. En México ya se estaba dando la revolución, la cual mucho tiempo después ayudó a inspirar a los guatemaltecos a buscar lo mismo. Ahora, aquí podemos ver un listado de las personas que estuvieron durante la firma de la independencia de Guatemala. Ahora, las instituciones o grupos que tenían el poder después o antes en la independencia de Guatemala está la Diputación Provisional, el Ayuntamiento de Santiago de Guatemala y el Consulado del Comercio. Ahora, la anexión al Imperio Mexicano. La ausencia de cambios importantes en el gobierno introdujo a los procedentes liberales a querer anexarse a México, ya que les parecía una mejor jugada que intentar sostener al país a como estaba. Pero esto fue una pésima decisión, ya que los habitantes de toda esta parte de Guatemala y los que estaban en las Provincias Unidas sufrieron discriminación, abuso y demás. Ahora, en la ratificación de la independencia de 1823, en junio de 1823, los diputados electos para este Congreso, reunidos en Guatemala, acordaron pedir a Vicente Filísolo que abandonara el país con sus tropas mexicanas, ya que ellos no estaban conformes de cómo lo dirigían y por eso buscaban la independencia otra vez. En este decreto se mencionaron también las Provincias Unidas de Centroamérica, las cuales también se habían unido a, a México. Ahora, en la clase número 2 y 3 vimos lo que fue el régimen conservador. Ahora, régimen conservador. El gobierno conservador de los 30 años corresponde al periodo en que el capitán general Rafael Carrera y Turcio gobernó a Guatemala junto a los miembros del clan Ayotzinapa. Los criollos del Partido Liberal lo acusaban de ser un militar analfabeto y se decía que él firmaba con el nombre Raca, nombre del cual pasaría a ser conocido por los guatemaltecos luego de la Reforma Liberal. Ahora, en la revuelta de campesinos contra Mariano Gálvez. Esta fue una rebelión que se dio contra del presidente Mariano Gálvez por la inconformidad del pueblo maya, el cual no estaban conforme con todo este tipo de nuevas leyes y reformas que él estaba haciendo. Ahora, la recuperación de los Altos y segunda invasión de Morazán a Guatemala. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que en la Unión de Centroamérica hubieron estados que se querían independizar de lo que hoy sería Guatemala. Como podemos ver aquí, esos estados se hicieron llamar Estado de los Altos, el cual el general Rafael Carrera tomó las armas para someter toda esta rebelión, aunque tuvieron ayuda de los demás estados que concordaban esta unión, fueron sometidos al final.
Ahora, el retorno triunfal de Rafael Carrera a Guatemala. En su ausencia, Guatemala entró en una profunda crisis. Había crímenes políticos de importantes personalidades y bandoleros sueltos por todo el país. El gobierno dictaba leyes, pero nadie las cumplía. Entonces Rafael Carrera, viendo toda esta situación, regresó a Guatemala a poner orden. Ahora, la guerra de las castas de Yucatán. Ahora, esta guerra se dio en Yucatán, en México, el cual el pueblo maya estaba muy inconforme con los criollos por cómo eran y cómo los trataban, y por eso buscaban su independencia, armando una gran revuelta ahí. Aunque esto no duraría mucho, ya que el ejército mexicano sublevó a todo este movimiento. Ahora, la batalla de la Arada. El gobierno salvadoreño, dirigido por Doroteo Boscanecio, dio asilo a los liberales de Guatemala, que fueron expulsados, y con ellos intentaron invadir a Guatemala, pero entonces llegó el general Rafael Carrera, el cual logró detener a los dos ejércitos, hondureños y nicaragüenses, el cual fue una gran derrota para ellos, aunque el general Rafael Carrera era superado en número, logró la victoria. Ahora, en la clase 4 y 5 vimos la reforma liberal. Ahora, ¿qué fue la reforma liberal? El 2 de abril de 1871, una acción liberal capitaneada por Miguel Ángel García Granados y Justo Rufino Barrios, invadió Guatemala desde Chiapas, México, y sostuvo su primer encuentro con las fuerzas oficiales del gobierno de Vicente Serna. Ahora, ¿por qué se dio esta reforma o rebelión liberal? Por la inconformidad del gobierno conservador. Ahora, un año más tarde, cuando Barrios ocupó interiormente la presidencia de la República, expropió sus bienes por medio del decreto número 59, nacionalizando sus propiedades. Los mismos hizo con la Comunidad de Padres Congreso de San Felipe Neri. El gobierno de Barrios se caracterizó por su dictadura férrea, decidido a impulsar la economía capitalista del país. Emprendió una ardua y una batalla contra la iglesia, ya que este movimiento separó el Estado y la iglesia. Ahora, cosas positivas y negativas de la reforma liberal. Entre 1871 y 1873 ocupó importantes cargos militares. Fundó el Banco Nacional Hipotecario, el Hospital de Oriente en Chiquimula, desarrolló el mercado de la reforma, el edificio de la Recolección fue convertido en la Escuela Politécnica, firmó el contrato para la construcción de la vía férrea del sur. Todo esto estamos hablando de qué hizo Barrios durante su presidencia. Ahora, las cosas negativas que hizo. Firmó el tratado que cedió Chiapas a México, sometió a los indígenas a trabajos forzados. Quienes se opusieran a él o a su gobierno eran asesinados o torturados y echados al trabajo hasta morir. Propiedades de la religión fueron confiscadas por dicho gobierno. Ahora, en la clase 7 y 8 vimos lo que fue el proceso revolucionario. El periodo revolucionario de 10 años que abrió revolución de 1944 en octubre es el principal punto de referencia histórico de la izquierda Guatemala. Tras las transformaciones sociales a partir de la revolución de 1944, cuando el gobierno despósito de Jorge Ubico y el de su predecesor Ponce Baites fueron derrocados. Ahora, hablemos un poco de Jorge Ubico. Aunque era tiránico y su gobierno no fue muy bien visto, él tuvo una gran influencia para lo que hoy conocemos como Guatemala, ya porque él hizo muchas obras públicas que hasta el día de hoy se mantienen. Ahora, el ascenso de las luchas obreras y campesinas.
Esto fue un gran movimiento en donde los campesinos y la clase obrera se unieron para poder hacer grandes manifestaciones, para así derrocar al gobierno de Jorge Ubico, el cual no estaban conformes y por ello estaban buscando el cambio, haciendo pausas en su trabajo y como miran manifestándose en el mismo Capitolio. Ahora, polarización de los intereses en el seno de la revolución. Ahora, durante la revolución de 1944 tampoco todo fue bueno, porque durante este periodo también entre los mismos que actuaron en la revolución hubieron discrepancias en donde peleaban de cómo debían tener el poder. Ahora, el gobierno de Arbez. El objetivo del programa del gobierno de Arbez era modernizar la economía de Guatemala dentro de los marcos de la región capitalista. Para ello, la primera medida sería erradicar los restos de las relaciones semiserviciales que quedaban con el agro y por medio de una reforma agraria. Ahora, el gobierno de Arbez fue uno de los mejores, o mejor dicho, de los mejores de la reforma, ya que él quería y dio bastantes derechos al mismo pueblo, dando como el derecho a voto a la mujer, dando derecho a voto a los analfabetas, etc. Ahora, la caída de Arbez, el ascenso del movimiento popular y el apoyo a las reivindicaciones campesinas por parte del movimiento obrero organizado dieron a la reforma agraria, pensada para estimular el desarrollo capitalista, un contenido que amenazaba rebasar los límites deseados por la burguesía nacional. Ahora, la burguesía fue un grupo que no le agradaba mucho todo este tipo de cambios que estaba haciendo el gobierno de Arbez, el cual incitó al pueblo a que ellos querían ser como los soviéticos comunistas y eso no le agradó al pueblo y planearon una revuelta o un golpe de estado para derrocarlo. La, la derrota de la Revolución Democrática en 1954 dio paso a un periodo de gobierno autoritario y militarizado, el cual esto provocaría lo que veremos después. Ahora, en la clase 9 y 10 vimos lo que fue el conflicto armado interno. Ahora, sus inicios. Los inicios fueron por de el descontento de parte de los mismos militares por el trato que se le estaba dando a la población, ya que este gobierno se caracterizó mucho por la represión y porque mataban a diestra y siniestra. A los acontecimientos, pues como podemos ver aquí, primer movimiento revolucionario, se iniciaron las protestas universitarias de 1961, se instaron los escuadrones de la muerte, los cuales tenían como misión erradicar a tanto guerrilleros o a cualquier persona que se opusiera al gobierno. Se convocaron elecciones. Durante el periodo de 1968 hubo una gran victoria por parte del gobierno en contra de la guerrilla, ya que lo que hicieron fue desmantelar a grandes grupos de guerrilleros. Ahora, también en este lapso de tiempo de los 36 años que fue el conflicto armado, como podemos ver aquí, hubo un gran periodo de secuestros, en donde se buscaba a todos los que ayudaban a la guerrilla o a todos los que el gobierno pensaba que estaba con la guerrilla, fueron secuestrados y muchos nunca aparecieron. Como podemos ver aquí, aquí también puse un listado para ver todos los acontecimientos que se dieron, como se crearon grupos paramilitares, el terremoto, que durante este gobierno, entre otros, sucedieron dos hechos importantes. El primero, el terremoto de 1976, el cual fue un gran golpe para el pueblo de Guatemala, ya que como todos, muchos recursos estaban en el conflicto, no había ayudas para el pueblo y demás. Ahora, la masacre de los Panzos. Este segundo hecho sucedió en el año de 1978, cuando varios campesinos, por un reclamo de la tierra, fueron a pelear con el gobierno.
y por ello el gobierno mandó a los militares para que los callaran, si saben a lo que me refiero. Ahora, otro de los hechos más importantes durante este periodo fue la quema de la embajada española, en la que los guerrilleros buscaban el modo de hacer saber lo que estaba sucediendo en Guatemala de manera internacional. Otro de los grandes hechos fue la explosión de dos bombas frente al Palacio Nacional. Ahora, ya casi en los últimos años de este conflicto armado estuvo el golpe de Estado de 1982. En el año, el gobierno de Lucas García llegó a su fin por medio de un golpe de Estado, el cual fue realizado por el ejército de Guatemala, liderado entre otros por Efraín Ríos Montt, quien tomó el poder y fue nombrado como jefe de Estado. Y ya en lo último, como podemos ver, se firman los acuerdos de paz en 1996. Estos, este acuerdo de paz ayudó mucho a, a los indígenas de Guatemala, igual que ayudaron a poner fin a esta cruenta batalla. Ahora lo que no puse aquí fue el gasto en personas o el gasto económico, ya que Guatemala hasta el día de hoy no se ha podido reponer de este incidente. Ahora, otra cosa que podemos ver fue la película La hija del Puma, la cual tenía una historia, aunque el personaje era ficticio, muchas de las cosas o muchos de los acontecimientos que ahí vimos eran ciertos, los cuales nos dan una buena forma de ver cómo fue el conflicto armado durante este tiempo. Espero le haya gustado mi presentación. Gracias por su tiempo, licenciado.